Entonces, retomamos nuestras clases y el tema que vamos a ver es biot mayor a 0,1. Anteriormente hemos visto el caso biot menor o igual a 0,1. Hemos encontrado que hay solo un método para resolver ese tipo de problemas. Ahora, en este caso hay por lo menos 4. Los más importantes, sin embargo, son estos 3: el método analítico, el método gráfico y el método gráfico. También se menciona el método de la tabla numérica, pero eso lo vamos a ver junto con el método. Entonces, método analítico. Es un caso muy particular, porque solo resuelve el caso de una placa plana de gran superficie, rodeado por un medio fluido exterior que se encuentra a una temperatura T infinito, y la temperatura inicial de esta placa es T sub E. Hay 2 condiciones que deben cumplirse para aplicar este método analítico. Que la relación, la primera, que la área sobre espesor de la placa sea tan grande como infinito. En esta expresión, A es el área y el espesor es E, que se acostumbra a escribir también de esta forma 2 veces R sub M. Esta es la nomenclatura que se utiliza en este método. R sub M se considera el espesor medio. Si este es el plano medio, entonces el espesor medio es R sub M y el otro espesor obviamente es R sub M. Entonces, estamos en temperatura T sub E, es la temperatura inicial del cuerpo, que es la temperatura de un plano determinado, un plano que se ubica el espesor de esta placa. En el supuesto de que la temperatura del medio ambiente o medio exterior sea mayor a la tal, entonces hay calentamiento de la placa. El proceso es de calentamiento por ambas caras. Entonces, la ecuación de Fourier aplicado a este caso será de presión, es decir, la segunda derivada de la temperatura respecto a X es igual a 1 sobre alfa por la derivada de la temperatura respecto de Y. Entonces, para resolver esta ecuación, primero debemos hallar la ecuación general. Y la ecuación general lógicas que deben resolverse aplicando las condiciones de contorno que se establecen de esta forma. Pero es igual a T infinito en X igual a 0 y en X igual a 2Rm. La temperatura inicial cuando el tiempo es 0 y la temperatura del interior de esta placa adquiere la temperatura para un tiempo tan grande como infinito. Para identificar los planos utilizamos un sistema de coordenadas. ¿Les explico? Un sistema de coordenadas que se sitúa sobre esta cara y la derecha. Entonces, este es el eje de las temperaturas y posiciones de plano. Por ejemplo, queremos caracterizar propiamente esta cara, como lo hacemos con X igual a 0, porque sobre esta cara se sitúa el eje de este es el origen. Entonces, con X igual a 0 caracterizamos esta cara. Esta otra con X igual a 2 veces
R sub M. Es decir, el espesor de la placa. También para el espesor de la placa estamos utilizando delta X. El plano medio. Si este es el plano medio, ¿cómo lo caracterizamos? Un X igual a R sub M. Y cualquier plano, como por ejemplo, este plano, con E, entonces X es la distancia del eje de temperaturas al plano ambiente, ¿no? Acá está el valor o la posición de este plano X. Bien, entonces, tomando en cuenta esta forma de identificar los diferentes planos internos, está bien. Este plano medio estamos caracterizando con X igual a R sub M. Entonces, la solución conseguida aplicando las condiciones de contorno es esta. De una serie de infinitos términos. Aquí estamos mostrando 1, 2, 3 primeros términos de una serie de infinitos términos. Si observamos las variables, identificamos la temperatura, esta es la temperatura, la posición de la placa o del plano dentro de la placa se da a través de X, y fíjense, X está dentro de una función trigonométrica, dentro de una función seno, pero además de este término, podemos encontrar X y acá, y en todos los términos de la serie de infinitos términos. Entonces tenemos la temperatura y la posición. El tiempo, como este es un problema de conducción no permanente, el tiempo se encuentra X, fíjense que el exponente es menos A sub 1 por X mayúscula. Hay una diferencia, esta es una X mayúscula, una X minúscula. Para identificar los planos se utiliza X minúscula y X es alfa, tita sobre R sub M al cuadrado. Entonces el tiempo está acá. Por tanto, se trata de una expresión de t en función de la posición X y del tiempo transcurrido tita. Tenemos tres variables. Dos de ellas deben ser independientes para que la tercera sea dependiente, ¿no? Aquí se ve. A sub 1, que está en el exponente, es pi medios al cuadrado. Entonces, de esta forma, tenemos solución de esta ecuación diferencial aplicando estas condiciones de contorno para este caso específico. Entonces, mediante se puede resolver problemas relacionados con placas. Pero hay dos condiciones, ¿dado? Una de las condiciones es que la relación entre área y espesor sea tan grande como infinito. La otra condición es que no exista resistencia superficial. La resistencia debe ser cero. Equivalente a una resistencia cero es que el coeficiente H ser tan grande como infinito. Entonces, a veces se escribe resistencia superficial cero o igual a cero.
¿De dónde surge esto? En convección, la resistencia es 1 sobre H y sobre área. ¿No? Eso ya hemos visto. Entonces, para que la resistencia H debe ser infinito, ¿verdad? Entonces, por eso decimos resistencia superficial 0 o H igual a infinito. Bien, entonces, si se cumplen estas dos condiciones, se puede aplicar esta solución de problemas. Si una de ellas no se cumple, no podemos aplicar esta. Por ejemplo, el hecho de que el área sea finita. El problema nos da un área finita, digamos, un 3 por 3, 9 metros cuadrados. Es finita. Entonces, ese tipo de problemas no podemos resolver con esta ecuación. Solo relación de área espesor es tan grande como infinito. Eso significa que la magnitud del área es mucho más grande que la magnitud del espesor. Y la otra, resistencia superficial 0 o H igual a infinito. Si tenemos un caso donde H es infinito, no podemos aplicar esta solución. Por eso decía que este es un caso, es un método muy específico y cuando cumplen estas dos condiciones. Bien, pero tenemos unas figuras. Se ha demostrado, esto matemáticamente, que esta serie es una serie rápidamente convergente. En alguna materia, perdón, han visto series con seguridad. Y hay un tipo de series que se lo caracteriza como rápidamente convergente. ¿Qué quiere decir eso? Que son significativos los primeros términos de la serie y los otros términos son. Hay un error, es cierto, pero ese error es totalmente admisible. Entonces, para resolver un problema mediante esta expresión, es suficiente considerar el primer término y el segundo término, y los demás considerarlos apreciables. Entonces, eso facilita el uso de esta expresión solamente con los dos primeros términos. Bien. Aquí está la expresión x alfa tita sobre r sobre m al cuadrado. Aquí estamos explicando. Matemática, la serie de infinitos términos se define como rápidamente convergente. Esto significa que los primeros términos de la serie son los más significativos, los puede despreciar siendo el error cometido mínimo. Bien, ¿qué tipo de problemas podemos resolver mediante esta expresión? Temperatura, función de la posición y del tiempo. Es decir, el problema nos pregunta cuál será la temperatura de uno ubicado en una posición X y cuando transcurre un cierto tiempo, tita. Fácilmente podemos resolver esa situación porque la incógnita está acá y despejar la incógnita es fácil. La posición del dato y también el tiempo que está en X mayúscula es dato. Entonces, es el tipo de problema que más fácilmente se resuelve. El otro nos pregunta cuál será la posición del plano X, conociendo la temperatura de ese plano y conociendo el tiempo que dura ese proceso, si es calentamiento o es enfriamiento. Si observamos, la incógnita está acá y como hemos indicado, son significativos los dos primeros términos. Despejar este término y de este otro, ¿será posible? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo se resuelve un problema cuando esta es la posición del plano? Por iteración. Debemos iterar, ¿no? Después explicamos el proceso.
La tercera posibilidad de problema. ¿Qué tiempo deberá transcurrir para que un plano ubicado en una posición X adquiera la temperatura T? Entonces, dos datos, posición, temperatura y la incógnita a resolver es el tiempo. Vamos a la expresión. El tiempo, como hemos visto, se encuentra en el exponente. En el exponente de este primer término y en el exponente también de este segundo término. ¿Será posible el factor del tiempo en esta expresión de dos términos? Tal vez matemáticamente sí sea posible, pero con seguridad que es un procedimiento complejo. Entonces, esa es la otra situación de problema que se resuelve iterando, ¿no? El tiempo está en los dos términos, no se puede despejar, por tanto hay que resolver iterando o por aproximación. Entonces, de forma claramente planteado, el primer caso sí se puede resolver sin iterar. El tercer caso necesariamente se deben iterar. También, perdón, podemos saber el calor ganado o perdido, en este caso por la placa, de acuerdo a esta expresión. En esta expresión de las propiedades de la placa como densidad calor específico, la temperatura del medio, la temperatura de la placa, las dimensiones, en este caso el espesor, y en la serie, como sabemos, X es función del tiempo. Entonces, mediante esta expresión podemos averiguar en un tiempo determinado, porque está en X, cuánto de calor, digamos, se acumula como calor, como energía interna, o como calor sensible. Si este calor es sensible o energía interna. Entonces, como ven, este calor depende del tiempo. La variable dependiente es el tiempo y el calor depende de ese tiempo. Entonces, puedo encontrar el calor sensible ganado o perdido. Entonces, es una expresión de la forma calor función del tiempo. O plantear en forma inversa. Podemos averiguar el tiempo que se necesita para que la placa valor determinado de calor sensible, o gane calor sensible o pierda calor sensible. Entonces, ese es el método analítico, es para un caso específico y ciertas condiciones también establecidas. No se cumple una de ellas, no se puede aplicar. La forma geométrica no es una placa plana, tampoco se puede, por ejemplo, si es un cilindro o es una esfera, no puede aplicarse este método, solo sirve para placas planas y que se cumplan sus condiciones. Bien, ahora tenemos métodos más que se pueden aplicar a diversas situaciones, no solamente en cuanto a la resistencia, sino también trías. Este método se llama analítico gráfico. ¿Por qué tiene este nombre? Porque, primero, se han encontrado las soluciones analíticas, así, expresiones como esta, y a partir de estas expresiones se han obtenido, eso se llama analítico gráfico. Entonces, para otras geometrías, como esferas, cilindros, se han encontrado, y a partir de esas soluciones se han graficado. De esa manera, este método es más gráfico. Entonces, se puede resolver problemas como placas o láminas, esferas y cilindros. No solamente
dedicado, digamos, como en este caso, a placas, sino otras formas geométricas también. Bien, para el manejo de estas gráficas se utilizan los llamados números adimensionales. Todos estos términos se llaman números adimensionales. Esta se llama cambio relativo de temperatura, es un número adimensional. Como ven, es una relación de temperaturas donde es la temperatura del medio que rodea al cuerpo. T es la temperatura de un plano interno. T sub B es la temperatura inicial del cuerpo. Ahora, para mayor aclaración, podríamos saber útil para la temperatura inicial y lo hemos hecho en casos anteriores como T sub I. Pero es igual a B, porque I viene de inicial, ¿verdad? Temperatura inicial. Y B viene de begin, inicio. Entonces es rescatado de la literatura inglesa y significa lo mismo. B viene de begin y viene de inicial, entonces es lo mismo. Entonces estamos manteniendo la terminología de la literatura inglesa, porque la mayor parte de los libros técnicos vienen de ediciones inglesas, entonces muchas veces se mantiene la nomenclatura. Bien, entonces a esta relación de temperatura se llama cambio relativo de temperatura. Es un número dimensional. El siguiente se llama tiempo relativo, porque es función del tiempo. Alfa, tita, sobre al cuadrado. El tercero se llama resistencia relativa. Es función del coeficiente de conducción. K sobre R sobre M y sobre H. K es el coeficiente de conducción. Y el cuarto se llama posición relativa y es función de la posición. Aquí se está utilizando R para la posición sobre R sub M. Entonces, muchas veces, dependiendo de la forma geométrica, también se puede acá X. X sobre R sub M. R sub M, de acuerdo a la geometría, puede variar. Por ejemplo, hemos visto que en caso de placas, considerando el plano medio, R sub M es el espesor medio, R sub M, a ambos lados del plano medio. Posición de plano es a través de X. Digamos, este plano lo identificamos mediante X. Está de acuerdo al eje X. Perdón. Entonces, porque estamos utilizando el eje X para identificar la posición de plano. Pero si tuviésemos una esfera, cualquier plano dentro se lo identifica a través de R. Entonces, un poco cambia la nomenclatura. El radio de esta esfera es R sub M. N en este caso se escribe como vemos acá, como R sobre R sub M. Lo mismo pasa en
cilindro. En esferas y cilindros se utiliza la misma nomenclatura, pero en el caso de placas, como vemos, lo correcto es E, R sub M. Entonces varía un poco, pero no es difícil de entender. Posición relativa, la posición del plano sobre, dependiendo de la geometría. R sub M es el espesor medio. En el caso de esferas y cilindros, R sub M es el radio externo, R sub M. Bien. Todos estos números, como decía, son adimensionales. Y podemos hacer la verificación, estar seguros. Por ejemplo, en esta primera, cambio relativo de temperatura. Grados centígrados en el numerador, grados centígrados en el denominador. Por tanto, 1, número, es decir, sin dimensiones. Aquí, en este espacio, alfa metros cuadrados hora. Tiempo, horas. Sobre R sub M al cuadrado, tanto metros cuadrados. Y vemos también que es un número dimensional. M, resistencia relativa. Reemplazando las unidades, tenemos para acá kilocalorías por metro, hora, grado centígrado. R sub M metros y H kilocalorías por metro cuadrado, hora, grado centígrado. Y está verificado que también se trata de número. Y finalmente N, posición relativa, R sobre R sub M, lo mismo, metros, y R sub M también en metros, por tanto, adimensional. Verificado que los cuatro son grupos adimensionales o números adimensionales. A la gráfica a través de estos cuatro grupos adimensionales. Identificamos las variables. Temperatura. Se encuentra en este grupo cambios relativos de temperaturas. El tiempo en el grupo tiempo relativo y la posición en la posición relativa. Entonces tenemos las tres variables: temperatura, tiempo y posición de plano. Esta tiene que ver con depende de H. Fíjense que hay dos situaciones: que H sea infinito, que H sea mucho menor que infinito. Cuando H es infinito, M, reemplazando, tenemos K sobre R sub M y sobre E0. Y en este otro caso, cuando H es mucho menor que infinito, vamos a obtener diferente de 0. Entonces, esa es una de las ventajas de este método. Cuando la resistencia es 0 o despreciable, es decir, H igual a infinito. ¿Qué cuánto? Ya que M es diferente de 0. Comparado con el
método anterior, digamos, en el método analítico, solo resuelve este caso y no resuelve este caso. En cambio, ahora este método analítico también resuelve este caso y además de este. Por eso es que este método es un método más amplio en su uso. Bien. A continuación mostramos una gráfica muy común. Casi en todos los libros van a encontrar esta gráfica. Esta gráfica es para placa o lámina. Aquí lo que se utiliza es lámina. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí, bueno, la ubicación de un plano de la forma para el método analítico. Vamos a comparar. En el método utilizamos un plano de referencia. Este es el plano medio. El plano de referencia se sitúa sobre esta cara para las temperaturas y se dirige hacia la derecha para el eje de las posiciones. Por ejemplo, dijimos, queremos ubicar la posición del plano medio. Va a ser con X igual a R sub M. Siendo R sub M el espesor medio y el otro espesor medio también R sub M. En este caso, el plano de referencia es el plano medio. El plano se ubica mediante X. ¿Se dan cuenta? Entonces, si queremos ubicar el mismo plano, el plano medio, ¿cuánto valdrá X? X valdrá 0. Como ven, es diferente. La posición medio aquí es R sub M y la posición del plano medio es aquí X igual a 0. La posición de este plano va a ser X igual a 2 veces R sub M. En este caso, simplemente X igual a X sub 1. Entonces vemos que X sub 1 es igual a R sub M. En el método gráfico, analítico gráfico, es diferente el sistema para encontrar el plano. Hay que en cuenta esto. Bien, entonces, en esta gráfica tenemos en coordenadas Y versus X, es decir, y la abscisa es X. Recordemos que la ordenada Y es relación de tiempo y X está en función del tiempo. Tenemos familias de líneas por M. Hemos visto que M es la resistencia relativa. Entonces, para diferentes valores de M, 5, 1, 2, en otras gráficas vamos a tener más valores de M. Aquí se muestran solamente estos, M1, M2. M6 se trata de una sola línea y la línea horizontal que coincide con un valor de Y igual a 1 es para infinito. Entonces, mediante M identificamos las familias de líneas y de los planos corresponden a cada una de estas líneas. Por ejemplo, aquí,
Esta línea a n igual a 0, perdón, n igual a 1 y la primera línea corresponde a 0, 0. Veamos cuándo. Por ejemplo, n igual a 1. Para que n sea igual a 1, ya que n es igual, de acuerdo a esta simbología, a r sobre r sub 1. Para que n resulte 1, ambos valores tienen que ser iguales. Es decir, r igual a 1. Por tanto, se refiere a la superficie externa. Superficie externa. La otra situación, n igual a 0. Cuando llegamos a n igual a 0, de acuerdo a la experiencia 0, r debe ser 0. Entonces, r debe ser igual a 0. ¿Para qué plano tenemos r igual a 0? Para el plano medio. Entonces, para la superficie externa vamos a utilizar la línea donde a n igual a 1. Y para el plano medio vamos a utilizar n igual. Y entre el plano medio y la superficie tenemos diferentes planos, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Entonces podemos encontrar datos relacionados con temperatura o con tiempo, identificando en la familia M la línea en particular. Queremos, por decir algo, queremos conocer la temperatura externa, utilizamos la línea N igual a 1. Queremos conocer la temperatura en el plano medio, utilizamos que corresponde a N igual a 0. O cualquier plano entre el plano medio y la superficie. Entonces, vemos que en X se encuentra el tiempo, es función del tiempo. Y en Y tenemos la temperatura, es función de la temperatura. Y la posición de plano está en N. Y de que exista o no resistencia depende de M. O la existencia se lo identifica a través de M. Bien, tenemos las tres variables. N es función de la posición. En este caso se está utilizando R. Tenemos las tres variables. Por ejemplo, queremos averiguar la temperatura. Necesariamente tienen que ser datos, el tiempo, la posición del plano y la resistencia superficial, el valor de H que va a definir M. Vamos a suponer que el tiempo es dato, queremos averiguar la temperatura. Entonces, el dato debe ser el tiempo. Uno de los datos debe ser el tiempo. Con el tiempo hallamos X. Vamos a suponer que sea este valor de X. Supondremos también que la familia es M igual a 0,5 de acuerdo al valor de H. El valor de H hallamos y vamos a suponer que corresponde a la familia de M igual a 0,5. Ahora, queremos averiguar en el plano medio
o en el exterior, o en un plano comprendido entre el plano medio y el plano exterior. Vamos a suponer un plano medio al que le corresponde un valor de 0,8 acá. Está definida la posición del plano. Simplemente trazamos una línea vertical que intercepte con la línea de interés, caso este, y una línea horizontal que pase por la intersección, y de esa manera hallamos. Conociendo el valor de Y, podemos despejar la temperatura. ¿No? Su manejo es sumamente sencillo, como ven. Entonces, encontramos este tipo de gráficas para placas o láminas y para esferas y para cilindros, ¿no? Como vamos a, los podemos adelantar un poco más. Este es el método gráfico. No, cuando vayamos a resolver los problemas, vamos a ver más gráficas. Por el momento, vamos a mostrar solo esta gráfica. Estamos aclarando respecto de la identificación de los planos. En este caso se utiliza, pero también se utiliza R, son equivalentes, pero más apropiado es el uso de R para esferas y cilindros y para placas X. Ahora, es cierto que no todos los problemas se ponen el método analítico gráfico, pero tal vez la mayor parte. ¿Qué problemas encontramos que hacen que este método no sea posible de ser utilizado o sea muy dificultoso? Hay como 4 casos. El primero, la línea del gráfico intercepta con la línea trazada fuera de los límites de la gráfica. Vamos a suponer que tenemos un valor digamos como 7, que se sitúa fuera de la escala. Queremos interceptar una de estas líneas, suponiendo que, digamos, sea esta. Pero el límite de la gráfica es esta, entonces no podemos interceptar. Entonces, como vemos, se tratan de líneas rectas y si prolongamos estas líneas no vamos a cometer un error muy considerable. Eso es lo que hacemos. Simplemente prolongamos la línea, ya que tiene una pendiente constante, como es recta, y ahora sí, es posible interceptar. Trazamos por este punto una línea vertical que intercepte con esta línea, y por ese punto una línea horizontal, y de esa manera hallamos el valor de Y y podemos la temperatura a la que se encuentra. Entonces, es posible con esta modificación resolver un problema que pueda suceder cuando está fuera de los límites de la gráfica y no puede interceptar. El primer caso. La solución entonces dice, se puede extender el límite superior de la coordenada X y prolongar la línea. Caso B. La línea del gráfico intercepta con la línea trazada en la zona de valores de Y. Puede suceder, por ejemplo, que, a ver, tenemos un valor de X, digamos que esté acá, y queremos interceptar la línea. Obviamente que no va a ser posible,
porque esta gráfica maneja valores desde 0 hasta 1 y hacia la derecha de hasta 6. Entonces, si trazamos una línea vertical por este punto, poder interceptar en el rango de valores mayores a 0. Pero sí lo va a hacer en el rango de valores. O sea, si prolongamos, va a interceptar acá. Pero el resultado no tiene ningún significado. Vamos a tener un valor negativo. Y ese valor negativo no tiene aplicación, digamos, acá. Prolongando, vamos a tener un valor negativo para la... Entonces, este resultado es incoherente. Entonces, no podemos hacer esto. En un problema, si sucede esta situación, entonces se dice que el método analítico gráfico no resuelve ese problema. Entonces, sería un caso sin solución. Es el caso de, aquí decimos, no existe solución ya que el rango de valores para Y está comprendido desde 0 a valores positivos hacia arriba. El tercero, no existe la familia de líneas M para el valor calculado. Vamos a suponer que hay un valor calculado de M que está comprendido entre 0,5 y 1, digamos un 0,75. Se ha calculado el valor de M, por tanto, primero anotaremos el resultado. Resulta que M es 0,75. Pero no existe en la gráfica M igual a 0,75. Existe M igual a 1, creo que es M2, sí, es M igual a 2. Y no hay M0,75. Entonces, ¿qué hacemos? Identificamos una unidad que corresponde al plano. Vamos a suponer que sea M igual a 0,8. Identificamos la línea M08 con los datos del problema. Es esta. Igual a 1 es esta. Y en la familia, M igual a 2 es esta línea. Entonces estamos considerando que en los cálculos se ha obtenido que N es 0,8. Tomamos las dos líneas que corresponden a la familia M igual a 2 y a la familia M igual a 1. Y con estas dos hacemos una integración gráfica. Es decir, hallamos una línea que esté exactamente de ambas. Vamos a suponer que sea esta. Sí. Ya. Tienes razón. Totalmente, sí. M se sitúa entre esta familia y esta familia. Sí, estoy equivocado. Entonces tomamos la línea que corresponde a N igual a 0,8 de la familia M igual a 0,5, que vendría esta. Y entre estas dos líneas
interpolación gráfica, es decir, dibujamos una línea exactamente a la mitad de ambos. Vamos a suponer que sea... Entonces, esta línea va a corresponder a un valor de m medios, es decir, 0,5 más 1 sobre 2. Esto es 1,5 dividido entre 2, 0, justo, el mismo valor, 0,75. No coincidiera con el valor que estamos buscando, otra vez se hace una interpolación entre la que ha sido hallada y así hasta aproximarnos al valor correcto. Pero en este caso fue la casualidad que nos dio exactamente 0,75. Trabaja con esta línea. Esta línea entonces ha sido creada por interpolación gráfica. Porque puedes resolver los problemas cuando no coincide el valor de m calculado con lo que ya existe en la gráfica. Dime. Cero, 5. Si m fuera 0,25 o n. N. Ya, en relación a n, si n fuese 0,25, hacemos lo mismo. Por interpolación gráfica buscamos la línea que más se aproxime a 25. Por ejemplo, entre 0,2 y 0,4. Hallamos un valor entre 0,2 y 0,4. 2 más 0,4 dividido entre 2 nos va a dar 0,3, todavía es diferente a 0,25. Ahora, o tomamos o calculamos un valor medio entre 0,3 y el valor que vamos a hallar es 0,25. Y de esa manera nos vamos aproximando a la línea correcta. Entonces, ¿qué hemos hecho? Trazado entre la línea N02 y 04, 02 y 04, una línea acá. Bueno, por las dimensiones no se va a notar mucho la diferencia, no va a haber, la diferencia no va a ser muy notoria. Y entre esta línea y la siguiente, que tendría que ser 02, encontramos la línea correcta, que es 0,25. ¿No? Entonces, todo depende de los trazos que realicemos. En este caso, la más delgada, como ustedes ven, entonces no se va a notar la diferencia. Entonces, entre las líneas N también se pone una interpolación gráfica. Lo mismo que entre las familias, pero identificando la línea correcta. Entre esas dos líneas correctas se hace la interpolación gráfica. Entonces, vemos que hay solución. Si el valor de m se encuentra entre dos valores de m existentes en la gráfica, se puede realizar una interpolación gráfica. Si no existen estos valores, el problema puede resolverse a través de este método. Por ejemplo, puede darse el caso. Hallamos un valor de igual a, digamos, 8. M, el valor de es 8. ¿Entre qué líneas vamos a interpolar? Fíjense,
la familia m igual a 2 y directamente salta a m igual a infinito. Entonces no hay forma. No hay forma de resolver por interpolación. Eso significa que el método no resuelve este caso. Pero vamos a ver más adelante que hay gráficas que realmente resuelvan esta situación, porque contemplan entre sus valores el valor de m igual a 8 o prox 8, ¿no? Después vamos a ver eso. Y el último caso. El calculado no coincide o se aproxima al valor de la gráfica. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Respecto de n, se puede realizar una interpolación gráfica para n. Bien, entonces esas son las características del método gráfico. Vamos a entrar a problemas y es cierto que podemos abarcar mal tema, por ejemplo, del método gráfico, pero no vale la pena todavía. Entonces, la siguiente clase vamos a hacer problemas haciendo uso del método gráfico. Pero, a ver, si ya no tenemos mucho tiempo. Entonces, esto lo dejaremos para el día lunes. Resolver problemas con el método analítico gráfico. Pero también lo vamos a hacer. Nos detendremos acá en la parte teórica y vamos a entrar a problemas. Bueno, chicos, eso sería todo. Y el día lunes continuamos entrando a problemas aplicando estos dos métodos. Bien, entonces, hasta el día lunes. No sé qué pasó. Hasta luego. Nada. Hasta luego. Hasta lunes, Inge, gracias. De nada, hasta el lunes. Hasta luego, Inge.